Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adrián y con Rafael Lemes. Te damos la bienvenida al programa de hoy. Y ahora queremos seguir hablando un poco sobre sanidad. En los últimos programas hemos estado hablando de sanidad y nos gustaría seguir compartiendo con ustedes un poquito más sobre ello. Y Adriana, tú me estabas compartiendo con respecto a una cosa que estabas leyendo con respecto a la iglesia. Sí, Rafael, de que la iglesia se había hecho inefectiva a los ojos de muchas personas porque solo han relegado a Dios para el más allá, como si Dios está en el cielo y algún día cuando nos muramos, pues si recibimos a Jesucristo nos vamos a ir con Él y vamos a ser salvos. Y aunque esto es completamente verdadero, no podemos decir que no es así, es solo una parte de lo que significa la salvación, ¿no? No se ha predicado en la mayoría de sitios, en la mayoría de países, sobre todo digamos los suramericanos y los centroamericanos, porque esta enseñanza sí está más fuerte en África, digámoslo en este momento, lo que es la sanidad, lo que son los milagros, está un avivamiento muy fuerte en esos países africanos, pero todavía Centroamérica y Suramérica se ven como atrasados porque todavía hay cosas religiosas muy fuertes que solo relegan a Dios para el más allá. Entonces no se ha ministrado, no se ha predicado acerca de la sanidad, no se ha hablado acerca de la prosperidad, no se ha hablado acerca de Dios hoy, ahora, en la vida diaria. Entonces se ha relegado simplemente a lo que va a suceder en el cielo. Y mientras tanto, nosotros suframos en este valle de lágrimas. Sí, y Adriana, y uno siente decir estas cosas, pero es la verdad. En los últimos años nos hemos dado cuenta que las iglesias hoy día están más atentas de cuidar en cuántas personas les está viniendo y cuántos diezmos les está entrando. Se están teniendo más en cuenta de la cantidad de gente y no de la calidad de lo que sale del púlpito. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces las iglesias es todo siempre una competencia entre los pastores y las iglesias, a ver quién tiene la más grande, la que tiene la más bonita, la que tiene las sillas nuevas y todo esto, pero está dejando lo que sale del púlpito a un lado. Y se está viendo. Obviamente hay muchas iglesias de sana doctrina. Obviamente no estamos atacando a todas las iglesias. Estamos hablando en general. Estamos hablando en general, porque si en general se hablara de sanidad, si en general se hablara de prosperidad, si en general se hablara de lo que significa la cruz, en general los cristianos en general estarían bien, ¿cierto? Exacto. Pero resulta que en general los cristianos no están bien, y esto es debido a lo que está saliendo de la mayoría de los púlpitos. Uh-huh. Porque si nosotros estuviéramos viendo que en la mayoría estuviera saliendo la verdad, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la enfermedad, libre de la escasez, libre de las ataduras, libre de las malas relaciones, libre de la drogadicción, libre del alcoholismo, libre de la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero encontramos que en general muchísimos cristianos siguen manteniendo este tipo de vida, esperando algún día que llegue el rapto de la iglesia, o que algún día me vaya para el cielo para librarme de esta vida que me está tocando vivir. Y desafortunadamente eso está pasando, porque en general cuando llega alguien a una iglesia, digamos que está enferma, lo que le dicen es: ¿y ya fue al doctor? En vez de hablar de qué significa la cruz, en vez de hablar de lo que significan las llagas de Cristo, en vez de explicar bien la Santa Cena. O una persona llega a la iglesia endeudada, en escasez, en pobreza, y siempre entonces, y ya fue a ver lo que puede hacer el gobierno por usted.
¿Y qué plan de gobierno se está metiendo? O sea, no, porque no hablamos más bien de que en Corintios dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ese tema de prosperidad no lo hemos tocado, pero todo vuelve otra vez a la cruz. Es que Dios es Dios del universo y no solamente Dios para que cuando nos muramos y nos vayamos para el cielo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando llega gente desanimada o gente deprimida o bajo alguna opresión demoníaca o bueno, lo que sea. Entonces, en la iglesia les dicen, ¿y ya fue a un psiquiatra? ¿O ya fue al psicólogo? ¿Sí? ¿Y ya le dijeron qué recetica o qué pastica antidepresiva se puede tomar? No. Cuando en la cruz Jesucristo dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, la iglesia debería proveer a las necesidades de la gente, ¿cierto? Entonces, Rafael... ¿Sabes una cosa, Adriana? Ahora déjame interrumpirte, pero cuando estabas hablando de esto me acordé que generalmente cuando la gente viene un enfermo, por ejemplo, a la iglesia o viene un enfermo, generalmente lo que la gente dice es vamos a orar por ti o te vamos a poner la lista de oración, ¿verdad? Y durante la semana, en los momentos de oración, vamos a estar orando por ti o lo que sea. Pero es interesante, y esto es lo que me acabo de acordar, que en Mateo 8, ¿verdad? En el pasaje cuando estamos hablando de la fe del centurión, cuando estaba uno de sus sirvientes estaba enfermo y el centurión se acerca a Jesús a preguntarle para que vaya a sanarlo. Date cuenta que cuando el centurión se le acerca a él o los sirvientes se acercan a Jesús para que vaya a sanar o le comenta sobre el que estaba enfermo, Jesús dice, iré a sanarlo. Él no dice, yo voy a ir a orar por él. O esta noche cuando ore el Padre, yo voy a orar por él. No, él dice que él fue a sanarlo. Y eso es lo que la palabra dice. Él lo dice en Mateo 8, en el versículo 7. Iré a sanarlo. Y eso es algo que está en la palabra. A nosotros la palabra nos dice que tenemos que sanar a los enfermos. Y generalmente lo que nosotros hacemos es orar por los enfermos. Uh-huh. ¿Verdad? Y eso es algo que deberíamos ponerlo en práctica. La palabra habla de lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y una de las cosas es que tenemos que ir a sanar a los enfermos. Es igual que hoy día la iglesia se está concentrando en que la gente se salve. Es cuántos vamos a poder salvar y cuántos vienen a la iglesia que reciban a Cristo. Y entonces para poder decir, no, si 500 recibieron a Cristo hoy, 400 recibieron a Cristo hoy, o lo que sea. Pero la palabra es, tenemos que hacer discípulos. No convertidos. No convertidos, exactamente. Entonces tenemos las iglesias llenas de un montón de gente que proclaman a Cristo, que proclaman el ser nacidos de nuevo, pero que no son discípulas de ellos. ¿Por qué? Porque no han sido discipulados. No les están dando la enseñanza que necesitan para que estas personas puedan aprender a seguir a Cristo y crecer espiritualmente. O el discipulado que están recibiendo es de un Dios del más allá. No el Dios de hoy y ahora, que me tiene las soluciones de hoy y ahora, porque la palabra dice que Él es Dios hoy. Exactamente. Así como lo fue ayer, así lo mismo es hoy y así mismo lo va a ser mañana. Entonces, lo que Jesús hizo, que Él siempre iba sanando la gente, entonces Dios Padre hizo estos milagros para mostrarle a la gente que Jesús tenía el poder en la tierra, no solo para perdonar los pecados. Entonces la iglesia hoy no solo debe estar hablando del perdón de pecados a través de la sangre de Cristo, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador y por el sacrificio que Él hizo en la cruz, sino que también debemos confirmar el mensaje de lo que Cristo es, validando quién es Él y la enseñanza que hay en la Biblia acerca de la sanidad. ¿Y cómo hace eso? Lo mismo, Rafael, con la enseñanza. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Pero si una persona nunca ha oído que Dios sana, una persona nunca ha oído Dios prospera, una persona nunca ha oído Dios libera, solo una persona ha oído Dios, si cuando te mueras y recibes a Cristo te vas para el cielo, si eso es lo único que ha oído, es lo único que va a tener fe para creer. Exactamente. Pero cuando entonces abrimos el evangelio completamente, la gente ya tiene mucho de dónde coger, mucho de dónde agarrarse acerca de sus creencias y cómo con las palabras, cómo la fe recibe lo que la gracia hizo en la cruz, Rafael. Exactamente. ¿Sabes qué? Si la gente solamente lo pone desde este punto de vista, Jesús, Él caminaba exactamente en la perfecta voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, si la gente nada más se refleja o solamente mira el caminar de Jesús,
¿verdad? Y lo ve en los evangelios. Entonces él se da cuenta que Jesús lo único que hacía era bien. Jesús sanaba. Jesús lo que quería era el bienestar de la gente, ¿verdad? Entonces simplemente viéndolo en esa simplicidad, sin ir en la parte teológica y ni nada más, la gente se tiene que dar cuenta que, hey, Dios quiere lo mejor para mí. Y si yo estoy enfermo, Jesús, la gente le iba a Jesús a sanar, a recibir sanación, o que Jesús le pusiera las manos, o que orara por él. ¿Para qué? Para que sean sanos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, lo que Dios quiere para nuestra vida hoy, no mañana, cuando mañana llegue nos preocupamos de mañana, pero el día de hoy lo que Dios quiere es que nosotros vivamos completamente en sanidad. Rafael, y ahora que dices eso, se me ocurre que muchos dirán, entonces qué bueno haber vivido en la época de Jesús, porque entonces cuando Jesús estaba, yo sí estaría seguro que hubiera obtenido mi sanidad, porque es que Jesús estaba aquí en la tierra, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que Jesús, cuando subió al cielo, nos envió al Espíritu Santo, y desde que tengamos el Espíritu dentro de nosotros, es como si Jesucristo estuviera en la tierra. Y recordemos que Jesucristo, cuando le había dado a estos discípulos autoridad sobre los demonios y para sanar a la gente, cuando no pudieron sanar a esta persona que llegó con el hijo, que le dijeron, Señor, no pudimos sanar al hijo de este señor, y Jesucristo lo reprendió y les dijo, por vuestra poca fe. O sea que Jesucristo, a los que él estaba discipulando, igual les pegó un regaño diciéndole, bueno, ustedes ya tienen la autoridad para hacer esto, entonces a mí no me digan que esto no se puede. ¿Ok? Entonces, si Jesús viniera hoy, ¿qué estaría diciendo la gente? No, Jesús, es que como tú no estás aquí, entonces no podemos hacer estas cosas, pero entonces eso lo vamos a relegar para el cielo. No, si hoy mismo estaría diciendo, no, es que es por vuestra poca fe, porque yo ya hice todo en la cruz para que el hombre tome autoridad sobre toda la fuerza del enemigo y ordene y comande y decrete lo que yo hice. Y cuando uno utiliza ese poder que tiene en la boca para la vida y para repetir las palabras que Jesús dijo que teníamos que repetir en la cara de cualquier adversidad, tenemos que ver los resultados, Rafael. No olvidemos nunca que somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo a nosotros no nos tiene por qué dictar la vida. Sí, y ¿sabes qué, Adriana? Ahora que mencionaste todo esto, yo me acuerdo cuando yo recién recibí a Cristo, obviamente no sabía nada de la Biblia, ni tenía idea de nada, pero empecé a oír a la gente en la iglesia. Yo decía, oye, si Jesús estuviera aquí en la tierra, las cosas serían más fáciles. Claro. ¿Verdad? Y de hecho, cuando yo empezaba a orar por cosas, yo decía, si yo tuviera Jesús aquí, él me pudiera explicar las cosas y yo pudiera, ¿verdad? La cosa sería mucho más sencilla. Hasta que uno empieza a entender la palabra y de hecho en Juan 14, 15, 16 Jesús habla, que dice la importancia que es que Él se vaya al Padre para que venga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la importancia que dijo, Él básicamente dijo, es vital de que yo me vaya al Padre para que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque Jesús solamente podía estar en un sitio a la vez, ¿verdad? Él era humano. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo está en ti, está en mí, está en todos lados al mismo tiempo, y ahora no está al lado de nosotros, si lo podemos decir así, pero está en nosotros. Y eso es algo mucho mejor que tener a Jesús al lado de nosotros, básicamente, ¿no? Eso es lo que Jesús quería decir cuando dijo esto. Pero lo interesante de esto es que después vamos a las cartas de Pedro. Y al final dice, ¿tú te acuerdas cuando él estaba en la montaña de la transfiguración con Jesús? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y él dice, al final de su vida, en las cartas de Pedro, él dice, aunque nosotros lo vimos, aunque nosotros lo oímos, aunque yo estaba ahí y lo podía tocar, aún nosotros tenemos una cosa que es mucho más segura que el tocar a Jesús, que el ver a Jesús, que el oírlo, que el haber convivido con Él, y es la palabra de Dios. Impresionante. Y eso lo vemos en los últimos... en la Biblia. Exactamente, eso lo vemos en las últimas cartas, en los últimos cartas de Pedro. Lo vemos eso. Y él, ese señor que caminó con Jesús, que lo oyó, que básicamente comió con él y desayunó todos los días y se fue y durmieron en los mismos sitios y todo eso, él dijo, hay algo aún más seguro
que el tener a Jesús al lado de nosotros, y es la palabra de Dios en nosotros. Imagínate, Rafael, tener la palabra de Dios en nosotros. ¿Cómo tiene uno la palabra de Dios si no simplemente estudiándola? ¿Ya? Exactamente. Y por eso es que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que está escrita. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a escuchar esto, uno está comiendo comida espiritual. Y como les decía, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando en el cuerpo venga la aflicción, cuando en el cuerpo vengan los síntomas, cuando en el cuerpo vengan los ataques, cuando nosotros ya hemos metido toda esta palabra dentro de nosotros, simplemente vamos a responder palabras de vida. ¿Cuál palabra? La palabra que ya nos hemos comido, ¿cierto? Entonces, el cuerpo se tiene que someter a lo que el espíritu diga, pero desafortunadamente, cuando no hay este tipo de enseñanza, Rafael, aunque todo ese poder está contenido dentro de todo nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo, aunque ese poder está dentro de ellos, es como si estuviera encarcelado y no puede salir, porque es el cuerpo el que está sometiendo al espíritu, es el cuerpo el que le está dictando: me duele, no soy capaz, estoy enfermo, me voy a morir, este valle de lágrimas, soy pobre, soy escaso, todo me sale mal, etcétera, etcétera. Son las palabras que está diciendo, son muerte. Y a pesar de haber tenido la oportunidad de coger la espada de Dios y romper todas estas cosas que vengan a atacar el cuerpo, entonces no se hizo, y al final la manifestación que ocurre es muerte, es enfermedad, etcétera, etcétera. Claro, Adriana, es que obviamente no hemos hablado de esto y lo tenemos que enseñar en algún tiempo, pero en la vida del cristiano, cuando uno recibe a Cristo, lo primero que tiene que afectarlo a uno es la forma de pensar y la forma de hablar. Y eventualmente, cuando uno cambia la forma de pensar y la forma de hablar, va a afectar la forma que uno actúa. Y eso es lo más vital en el cristiano. Por eso es tan importante los discipulados, el que la gente empiece a aprender la palabra de Dios y lo que es el evangelio, la esencia del evangelio, que son las buenas nuevas. Una vez que uno empezamos a aprender de eso y empezamos a aprender lo que es el evangelio, no solamente de una forma teórica, pero el evangelio en nuestras vidas, la buena nueva, lo bueno que Dios quiere para mí en mi vida hoy. Y Rafael, desafortunadamente, el daño que se ha causado desde detrás de los púlpitos diciendo: es que Dios quiere que tú tengas esta enfermedad para enseñarte algo, ha destruido completamente la fe de mucha gente. Sí, y no tiene bases, porque a mí me gustaría que gente que dice eso, que me enseñaran la palabra donde Jesús le dijo a alguien: no, es que Dios quiere que tú, mi Padre, quiere que tú mantengas esta enfermedad unos cuantos meses más porque te está terminando de enseñar algo. Yo no he visto eso en ninguna escritura. De hecho, cuando la gente se le acercaba a Jesús, Él lo sanaba. Cuando la gente, la mujer de flujo de sangre fue y lo tocó, ¿verdad? Cuando no hemos empezado todavía, pero lo vamos a ver aquí, cuando Jairo tenía a su hija enferma, Jesús dijo: yo voy para sanarla, para imponerle las manos y sanarla. En todos los pasajes que vemos en la Biblia, Jesús siempre se ve la voluntad reflejada de Dios en ir a sanar, en ir a tocar, en liberarlos, en darles vida, y vida en abundancia. De hecho, Jesús en ningún pasaje vemos que haya dicho: venga, tú eres demasiado bonito y creo que te voy a poner una lepra para que aprendas a ser humilde, ¿ok? O tú has hecho tales cosas, entonces creo que te voy a castigar con un cáncer. En ningún pasaje vimos esto. Todos los pasajes vimos a Jesús teniendo misericordia con la gente, perdonándole los pecados, y más encima sanándolos. En ningún momento Él dijo: te voy a castigar poniéndote esto. Es la misma gente, Rafael, cuando no entiende estas verdades, que cuando una enfermedad empieza a tocarles en la puerta, ellos abren completamente la puerta y la aceptan por malas doctrinas, malas enseñanzas que le han dicho que esto viene de Dios. Exactamente. Mira esto, Adriana, me estaba acordando ahora de esto otra vez. En Hechos 10, en el versículo 38 dice, y estoy leyendo para que la gente sepa, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice, Hechos 10:38, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bien,
fue haciendo bien. Obviamente, si él le va a estar poniendo enfermedad a la gente, eso no va a ser bien, eso va a ser mal, ¿verdad? Sí. Fue haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Sí. Fue oprimido por el diablo, los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, la palabra dice que un reino dividido un reino que está dividido no puede andar, ¿verdad? No puede sostenerse. No puede prevalecer. Entonces, ahora, si Dios está en nosotros y nosotros somos nacidos nuevos y tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros vamos a ir haciendo mal, poniéndole enfermedades pero tratándolos de sanar? La gente pensaría que estuviésemos locos, ¿verdad? No, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y la palabra dice que Él fue ungido del Padre para sanar, para hacer bien, y eso es lo que el Evangelio dice, y eso es lo que el Evangelio es. Nosotros tenemos un Dios bueno, Rafael, y cuando yo empecé a crecer en el mundo cristiano, yo este tipo de enseñanza no fue exactamente la que recibí. Cuando de hecho empezaron a morirse amigos o familiares, siempre la respuesta era, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Se lo llevó. Se lo llevó, Dios sabe por qué le dio esa enfermedad, y gracias a Dios que por la gracia de Dios yo no me alejé de la iglesia. Pero te cuento que hay mucha gente que oyó creciendo este tipo de cosas. Cuando se le murió, por ejemplo, el papá a esta persona que trabaja con nosotros en Argentina, de Edison, él escuchó a los 8 años como el pastor había dicho cuando se murió el papá, es que Dios se lo llevó, Dios lo mató porque lo necesitaba en el cielo. Y Edison dijo que cuando él escuchó esas palabras, él dijo que odió a Dios y que no quería saber nada de Dios, y él se volvió ateo. Ya después de pasaron 15 o 20 años, no recuerdo bien la historia de Edison, él dijo, cuando empezó a escuchar este evangelio y que se dio cuenta que no fue Dios el que le puso esa enfermedad a su papá y por lo cual se murió, y que como le dijeron, Dios se lo había llevado. Entonces, sino que entendió que estamos en un mundo caído, y que en este mundo caído hay unas fuerzas que se llaman las fuerzas de Satanás, y que cuando nosotros no sabemos ejercitar la fe para recibir lo que la gracia tiene, entonces perdemos varias batallas en esta vida, ¿ya? Porque no sabemos cómo guerrearlas. Entonces eso le pareció a él que tenía mucho más sentido, Rafael. Como yo te dije, por la gracia de Dios yo no me alejé de Dios, y digamos que no tenía rabia contra Dios, pero yo no entendía cuando me decían, bueno, Dios se lo llevó, Dios enfermó a su tío, o por algo Dios le está poniendo ese derrame cerebral que le dio a su tía, eso es por algo. Entonces, cuando yo escuchaba eso, digamos que no me rebelé, pero no entendía a Dios. Claro, es que si uno tiene dos dedos de frente, uno se crea esa confusión y es contradictorio, ¿verdad? Porque ¿para qué Dios te va a poner en esta tierra para después matarte y llevarte otra vez para allá? ¿Me entiendes? O sea, uno se pone a pensar y las cosas no tienen sentido. Porque un Dios que ha creado el cielo y la tierra, ya ha creado todo esto, y Él quiere una familia, ¿para qué te va a matar? O sea, realmente no es un Dios que tú consideras un Dios bueno, ¿verdad? Por eso la gente camina siempre como con miedo a ver lo que Dios va a hacer, porque no sabemos si Dios te va a bendecir o te va a matar. Sí, entonces cuando yo estaba creciendo con ese tipo de enseñanza, Rafael, no entendía porque no me parecía como lógico. Claro. O sea, como lógico, y aunque yo sentía que yo amaba a Dios por dentro, yo sentía, Dios, ¿de verdad tú eres como me lo están diciendo? ¿De verdad es así o no es así? Porque es que mi idea de ti es muy diferente a lo que a mí me están predicando. Entonces, digamos que yo tenía una relación más personal con Dios que la relación que pretendía el que estaba delante del púlpito que yo tuviera, porque yo ya no empecé como a creerle lo que decía. Y hasta que empecé a escuchar, digamos, predicaciones como las de Kenneth Copeland, etcétera, etcétera, ya empecé yo a ver en mi vida, por fin sentí un descanso cuando me dijeron, no, Dios es bueno y Dios te quiere bien, y la cruz significa esto, y Jesucristo hizo esto para que la bendición te alcanzara. Entonces no puedes recibir menos que la bendición. Cuando ya empecé a recibir esta enseñanza fue cuando mi fe descanso. Explotó, fue un descanso, y me sentí tan agradecida porque al fin había encontrado ya la verdad. Claro. Y de hecho hace por ahí 5 años, Rafael, que estaba en un servicio,
la persona que estaba predicando se paró y dijo que le estaba esperando un bebé y que cuando nació el bebé, a los 5 meses, Dios le había puesto una enfermedad al bebé y que se lo había llevado para el cielo. Y él dijo, bueno, Dios verá por qué lo hizo. Y yo, como yo ya sabía la verdad, no pude más sino que pararme de ese servicio y me fui. Porque yo dije, lo que están diciendo aquí es basura religiosa y ya estoy cansada de la basura religiosa. Dios no es el que está matando los bebés. Él no le está dando a usted primero la esperanza y la felicidad para que usted tenga un bebé y después que nazca le va a mandar una enfermedad para llevárselo. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó el domingo anterior? El domingo anterior oramos por el bebé. Entonces después, ahí está lo que no tiene sentido. ¿Para qué vamos a orar si Dios va a hacer lo que quiere hacer? ¿Me entiendes? Ahí está lo que no entiende. Si Dios lo va a matar, ¿verdad? Y si Dios se los lleva, entonces ¿para qué oramos? Porque si Dios lo va a matar o lo va a enfermar, ¿para qué vamos a contradecir a Dios para que se sane? Sí, es que la basura de la religión no tiene sentido, Rafael. ¿Sabes qué, Adriana? Me está acordando uno de los versículos que tú siempre mencionas cuando enseñas, y es Juan 10:10. Y dice, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Pero yo, Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y vida en abundancia no es estar enfermo, porque cuando tú tienes fiebre, cuando no te puedes levantar de la cama, cuando no tienes fuerza, cuando tienes dolor de cabeza, cuando no te sientes bien, eso no es vida en abundancia. Cuando tú no puedes disfrutar la vida al máximo, en plenitud, porque estás en el hospital, eso no es vida en abundancia, ¿verdad? Cuando tú no puedes salir de la casa porque no tienes fuerza o tienes lo que sea, eso no es vida en abundancia. Pero la palabra dice, yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia. Ese es nuestro Dios. Y no nos vamos a cansar de decir estas mismas cosas porque es que llevamos siglos escuchando otro tipo de enseñanza. Y la gente tiene derecho de escuchar cuál es el verdadero Dios que vino a bendecirnos. Sí, independientemente que sea contradictorio a lo que siempre han oído y a lo que siempre han creído. La palabra es la palabra y es lo que es. Y un sinfín de personas saben, Rafael, que Dios existe, pero se han alejado de Dios por ese tipo de basura religiosa que les han dicho esto. Pero si nos están escuchando hoy, sepa que Dios está de su lado, Jesucristo lo ama, Él ha perdonado sus pecados, recíbelo y tienes derecho no solo al perdón de pecados, sino a la sanidad, a la prosperidad, a la liberación en tu vida y que la bendición de Abraham sea tuya. Exactamente. Pues Adriana, estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero que todo el mundo sepa que Dios es bueno y que Dios quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor de nosotros es caminar en sanidad. Gracias, Jesucristo, por lo que hiciste en la cruz. Bendiciones. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.